La presentación del dictamen de la Comisión de Ingreso y Gasto Público que ha hecho el diputado don Mario Redondo es bastante elocuente de lo que fue la discusión que nosotros tuvimos sobre este tema. Voy a evitar caer en repeticiones para no aburrir a las compañeras y compañeros diputados y a las pocas personas que nos escuchan y nos siguen por los medios de comunicación, pero sí quisiera resaltar algunas de las preocupaciones que quedan cuando estamos en la Comisión de Ingreso y Gasto Público viendo estos informes. Lo primero es que tenemos un proceso reiterado año con año en el que se señalan los mismos problemas en el manejo de los presupuestos y de las finanzas públicas. De una manera, afirmado de otra manera, con diferentes palabras, con un enfoque distinto. Si nos ponemos a revisar los informes que llegan año con año de la Contraloría, vienen a representar las mismas observaciones y las mismas objeciones al manejo presupuestario del Estado costarricense y del Gobierno de la República. Esto lo que significa es que hemos sido indiferentes frente a los problemas de los manejos fiscales que se hacen en el país, de que hemos sido indiferentes porque nos hemos acostumbrado a una más que fácil práctica de que simplemente le ponemos más bonos al presupuesto, le aumentamos el endeudamiento y seguimos haciendo la misma fiesta del gasto público. Eso, sin embargo, queridas amigas y amigos, en algún momento llegará a su fin. Y lo estamos viendo hoy en otras latitudes con lo que está sucediendo en Grecia, en donde cuando oímos el plan y el paquete de ajuste al que se ha tenido que someter el actual, o ya no primer ministro, porque entiendo que se ha separado del cargo para pelear por su triunfo el 20 de septiembre, nos damos cuenta de que mucho estamos aquí frente a la crónica de un proceso anunciado. Lo que estamos haciendo aquí en Costa Rica es que cada vez las futuras generaciones están asumiendo una carga más alta de obligaciones por pagar de los gastos que hoy en día estamos realizando nosotros aquí en Costa Rica. Estamos, ya no digo hipotecando a las futuras generaciones, yo digo que es que ya casi liquidando las opciones de las futuras generaciones. Los datos de aumento del endeudamiento público, según el informe de mayoría que nosotros hemos firmado, indica cómo la deuda pública del gobierno central creció un 17.5% para llegar a superar los 10.000 millones los 10.000 millones de colones, implicando que el valor de la deuda frente al PIB fuese del 39.3%. Eso en el año que terminó el 31 de diciembre del 2014. Si a eso le sumamos lo que va a significar el endeudamiento del 2015, si a eso le sumamos lo que va a significar el nivel de endeudamiento que trae el nuevo presupuesto de la República, lo que tenemos que entender es que de aquí a la vuelta de la esquina, vamos a tener a Costa Rica con un serio problema en donde probablemente, y ojalá que yo me equivoque, andaremos cerca de la situación que hoy en día vive Grecia, en donde después de los discursos grandilocuentes en campaña del señor Tsipras, después de un plebiscito ganado abrumadoramente frente al país, tuvo que venir y aceptar y ceder frente a las propuestas de los países más conservadores en materia económica y de los que le pidieron el ajuste más fuerte, y ahora viene de nuevo el problema para atrás, en donde tendrán que revisar pensiones, edades de retiro, aumentos salariales y una gran cantidad de las prerrogativas con las que ha gozado una buena parte o un sector
del pueblo griego que ya simplemente no son sostenibles. Bueno, compañeras y compañeros, cuando leemos el informe de la Contraloría del cierre del 2014 y leemos los informes para atrás, debemos de reconocer que seguimos en una situación en la cual no hemos enfrentado seriamente el problema fiscal que tenemos entre manos. De ahí que resulta importante que nosotros podamos como Asamblea Legislativa, pensando en el mediano y en el largo plazo, tomar decisiones que resultan muy difíciles, pero que son importantes y que cuanto más anticipemos su implementación, menos va a sufrir la sociedad costarricense. Eso significa entonces que debemos de revisar el tema del gasto público, de que debemos de analizar lo que significa hoy en día el crecimiento de las erogaciones, algunas de ellas automáticas y otras voluntarias, en donde el Estado costarricense ha venido creciendo de una manera realmente desmedida. Lo que fue el crecimiento del presupuesto del año pasado, lo que fue el incremento de las transferencias a las universidades públicas en el 2014, pero muy superiores al crecimiento de la inflación. Eso, compañeras y compañeros, es precisamente lo que va a hacer que la jarana salga a la cara dentro de unos pocos años en Costa Rica. Ojalá que nosotros podamos avanzar en esta Asamblea Legislativa con el tema de la regla fiscal que estuvimos discutiendo cuando se configuró la alianza para la discusión de la integración del directorio del 1 de mayo pasado. Han habido ya propuestas del Banco Interamericano de Desarrollo que han estado en discusión y que ojalá que pronto podamos traerlas a esta Asamblea Legislativa. Yo recuerdo cuando hace muchos años se planteó el proyecto de garantías económicas y en su momento se discutió de establecerle un límite al déficit fiscal. En aquel momento se consideró que era una propuesta neoliberal, porque limitar el gasto era apoyar la visión neoliberal del Estado. Hoy en día, dichosamente, ya no existen esos conceptos y ya no se considera que la limitación al gasto es un criterio neoliberal. Ya se considera que es un criterio de sana administración de las finanzas públicas. Pero si hace 20 años hubiéramos avanzado en el tema de las garantías económicas, si tal vez no hubiéramos establecido el límite que su proyecto traía o que la propuesta traía y que había sido presentada por Miguel Ángel Rodríguez, y hubiéramos tenido algún nivel de flexibilidad, hoy tendríamos una situación de mayor control en las finanzas públicas. Recuerdo que en su momento apoyé esa iniciativa y participé en varios debates en donde defendí la necesidad de incluir un capítulo de garantías económicas en la Constitución política. Al final, la reforma no prosperó, pero hoy en día, repito, dichosamente ya no estamos viéndolo como una discusión de neoliberalismo o no neoliberalismo, sino como una discusión de realismo político. Y la experiencia de Grecia nos demuestra que trasciende ya este tipo de discusiones un aspecto ideológico y caemos en el campo del realismo político. Y es que aquí lo que decimos siempre es que la mejor forma de representar lo que está viviendo la sociedad costarricense es que cada día sacamos una nueva tarjeta de crédito para pagar la tarjeta anterior con el nuevo límite que nos han impuesto. Pero va a llegar un momento en que ya no podemos emitir más esas tarjetas de crédito. Y esto significa, por supuesto, que podamos también avanzar en el campo de los nuevos, de la reforma tributaria que signifique nuevos ingresos para el Estado costarricense. Yo sigo echando de menos y reconociendo que insistiendo que fue una posición demagógica e irresponsable la que se sostuvo en la campaña política el hoy presidente de la República cuando nos decía que no había que subir los impuestos. Cruda realidad con la que pegó horas después de haber llegado a resultar electo presidente de la República.
Haber afirmado que no había que subir impuestos fue uno de los actos más irresponsables y demagogos de los que tiene noticia la sociedad costarricense. Fue probablemente uno de los primeros actos en los que se tiró por la borda los principios del Partido Acción Ciudadana, aquellos que decían que haremos en gobierno lo que prometemos en campaña. Y por supuesto tuvo el PAC que tirar por la borda esa propuesta de campaña de que no se iban a aumentar los impuestos para tener que venir a presentarse al pueblo de Costa Rica a buscar un aumento y un cambio en los programas fiscales. Pero hoy en día, que estamos en la discusión de los proyectos fiscales, debemos de actuar con ellos y frente a ellos de una manera responsable. Hemos dicho que el Partido Liberación Nacional entiende y respaldará que será necesario entrar a la discusión del impuesto al valor agregado, tener que hacer su cambio a lo que tiene que ver con los servicios, discutir su tarifa, etcétera. Y que en ese avance, con los cambios que en su oportunidad presentaremos a la propuesta del IVA que ha presentado el gobierno, vamos a avanzar. Pero hemos dicho que esa propuesta al final no va a ser ley de la República si antes no avanzamos en lo que significa ponerle un freno al tema de las pensiones. Y ahí están los proyectos que ha presentado doña Sandra Piz, las propuestas que ha presentado doña Sandra y otras que están en la Asamblea Legislativa, que deben de avanzar paralelamente y ser aprobadas con antelación para que nosotros avancemos en el tema del impuesto al valor agregado. Si en la administración Solís Rivera quiere ver culminado el sueño de que el impuesto al valor agregado termine aprobándose en este plenario legislativo, debemos avanzar y aprobar primero los temas en materia de pensiones. Dar el impuesto al valor agregado sin que pongamos un techo a uno de los disparadores del gasto más serios que tenemos, que es el de las pensiones, simplemente es poner más ingresos en un saco roto, que ya no es ni siquiera un saco roto, que lo que es apenas un aro en el cual todo lo que vayamos a poner al final va a seguir llegando a convertirse en gastos que obligará a que a pocos meses tengamos que iniciar en la administración del 2018 otra propuesta de ajuste fiscal. Es por eso que me ha llamado poderosamente la atención que durante este proceso o periodo de sesiones extraordinarias, el gobierno de la República no haya avanzado con la reforma en materia de pensiones tal y como lo hemos dicho una y otra vez como un requisito fundamental para que avancemos en materia del impuesto al valor agregado. De igual manera, quiero recordar en este plenario, para que después no se rasguen las vestiduras, para que después no digan que qué es lo que está pasando con el Partido Liberación Nacional, que igualmente hemos dicho que no vamos a entrar en las discusiones de las modificaciones al impuesto sobre la renta si no avanzamos en la ley de empleo público. Y me ha sorprendido que el primero que se tiró del barco en la discusión de la ley de empleo público fue el presidente de la República, cuando dijo que no iba a trabajar en este tema porque era una propuesta en la que se iban a ver los resultados hasta dentro de 20 años. Es una lástima que no tengamos un estadista en la casa presidencial, si precisamente lo que hace y genera la diferencia entre un estadista y quien no lo es la visión de largo plazo. Con esa visión de que algo que va a tener efecto dentro de 20 años no es prioridad para esta administración, no podríamos entonces pensar en programas de reforestación que requieren de 20 o de 30 años. No podríamos pensar en programas de infraestructura que requieren también de 20 o de 30 años para que se puedan terminar de elaborar. No podríamos pensar en la sustitución de los derivados del petróleo porque también van a tomar muchos años para que se puedan hacer realidad. Es triste que para el presidente de la República lo que se va a hacer y lo que va a hacer el gobierno es lo que se pueda ver en los próximos 12 o 24 meses. Pero con eso hemos tenido que tragarnos la cruda realidad de poder entender cuán larga es la visión
de la persona que hoy dirige los destinos de Costa Rica. Y cómo más allá de los 24, de los 36 meses, ya a nivel de esa visión, más bien lo que hay es vértigo, mareo y dificultad de poder sostenerse en capacidad de ver hacia adelante. Pero si el presidente no tiene esa visión de largo plazo, si el presidente no puede ver más allá de unos pocos meses y tal vez de 36 meses como límite, por lo menos nos corresponde a nosotros como diputados decirle a Costa Rica que esta Asamblea Legislativa sí tiene esa visión de largo plazo que Costa Rica requiere. Y que aun cuando las reformas en materia de empleo público puedan requerir de 20 o de 25 años, nosotros debemos de entrar a ese sistema. Y ojalá, como nota aparte, que alguien le dé un consejo al presidente de que tome alguna pensión complementaria, porque me imagino que él no la tomará porque verá los resultados hasta dentro de 20 años, pero por el bien de su estabilidad económica y de su familia, es bueno que alguien le recomiende que hay que tomar también decisiones personales, decisiones familiares y personales, pensando en lo que pueda pasar en los próximos 20 años o más en el seno de la familia. Pero volviendo al tema que hoy nos ocupa, nosotros hemos dicho que no vamos a avanzar en la discusión de los temas del impuesto sobre la renta si no entramos en la discusión de los temas de empleo público. No vemos una reforma en materia de impuestos sobre la renta que no pase por la reforma del empleo público. Y por supuesto aquí estamos hablando de los derechos adquiridos que hay que respetar y no estamos hablando de que a la gente se le van a bajar los salarios o vamos a reformar el Código Laboral para quitar garantías sociales. Jamás lo podríamos hacer, jamás Liberación Nacional podría atentar contra esas conquistas sociales. Pero sí es importante que nosotros tengamos una discusión franca y sincera de lo que deben ser las reglas en materia de empleo público. Yo le recomiendo a la señora presidenta de la Comisión de Hacendarios, a doña Rosibel, que con la misma celeridad o con el mismo paso que se van a ver esas reformas en materia de impuestos sobre la renta, la comisión y la subcomisión de hacendarios que está viendo los temas referidos a pensiones pueda avanzar con esa misma celeridad para que después no lleguemos a una situación en donde se pregunten por qué los proyectos no van a avanzar entrando al plenario de la Asamblea Legislativa. Y además quisiera decirles que a propósito de este tema nos llamó poderosamente la atención cuando estábamos en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, cuando compareció la ministra de Planificación, de quien había dicho el ministro de Hacienda que estaba discutiendo el tema del empleo público y preparando el proyecto de ley, cuando la ministra, ante las preguntas de los diputados y diputadas, dijo que no tenía bajo su responsabilidad la preparación del proyecto de ley de empleo público. Yo quisiera que las autoridades del gobierno, del Poder Ejecutivo que hoy escuchan esta transmisión puedan entender lo que es un mensaje claro en la discusión de los temas fiscales, en donde no vamos a avanzar si no tenemos las leyes relativas a pensiones y empleo público. Ahora bien, hablando de los temas que precisamente y significa el manejo de la política económica de esta administración y de los temas fiscales y la liquidación del presupuesto, vemos con una gran preocupación la implementación de la política cambiaria que este gobierno está llevando a la práctica. Hay sectores de la sociedad costarricense que hoy en día están pasando situaciones económicas muy difíciles producto de la política cambiaria que se ha establecido. Sin lugar a dudas, puedo referirme al sector exportador, que lo conozco por la participación de las empresas de mi familia, en donde hay sectores exportadores que hoy en día ya no tienen capacidad de poder seguir sosteniéndose como lo hemos hecho otros, a base de productividad y de reducción de costos, pero hay grupos en el sector exportador que ya han llegado a su límite. Hay grupos en el sector turismo que no van a salir adelante aún con la ley que acabamos de aprobar para poner aquí en los primeros lugares si no se tiene un cambio en la política cambiaria. Hay grupos
de servicios que han visto cómo las empresas están dejando Costa Rica porque se vuelve un país muy caro para poder mantener los costos que significa una política cambiaria como la que se ha llevado. Y esto, compañeras y compañeros, lo que significa es que ese terrible problema, que es uno de los más serios que está viviendo la sociedad costarricense, que es el tema del desempleo, va a seguir creciendo porque nos está sacando de mercado la política cambiaria que tenemos. Pero además, cuando hablamos del mercado interno, esta política cambiaria también está afectando a los productores locales. Vean ustedes que con las devaluaciones que se han dado en otros países, y quisiera citar algunas como referencia de lo que han sido las publicaciones de la semana pasada del Wall Street Journal, en donde hace una comparación de enero a agosto de este año. El peso mexicano ha tenido una devaluación del 10.3%. El peso chileno, una devaluación del 12.1%. El peso colombiano, del 20.7%. Y el real brasileño, del 23.6%. Cuando vemos estas devaluaciones, si hablamos de lo que es y de lo que significa la competencia de los costarricenses con las exportaciones chilenas, aquí podemos seguir pidiendo que cierren las plantas de Chile para que no vengan productos de Chile porque se dice que no están cumpliendo los requisitos fitosanitarios. Pero la realidad es que va a llegar un momento en donde esos requisitos fitosanitarios se han cumplido, pero que con esas devaluaciones los productos chilenos van a llegar mucho más baratos que la producción costarricense en esos mismos productos. Cuando decimos que queremos proteger a los porcicultores, que queremos proteger a los productores de aguacate, lejos de estar pensando en establecer esas políticas de arancelarias que permiten los tratados y las reglas de comercio internacional de manera temporal, y repito, de manera temporal, y además en casos justificados, lejos de estar pensando en que esas son las soluciones, lo que se tiene que hacer es un cambio en la política cambiaria que tiene el gobierno de la República. Porque no puede ser que con esos costos de producción en el país y con esa devaluación en otras naciones, pretendamos nosotros que la producción local pueda competir con la producción importada. E igual va a pasar con los productos perecederos de la zona norte de Cartago, igual va a pasar con la leche que se produce en San Carlos y en otras regiones del país, sobre todo en las regiones altas, en donde se tiene que competir a base de granos y no a base y que es una de las bases más caras precisamente por el incremento en los precios de los granos. Cuando vemos esto, lo que nos damos cuenta es que la producción local va a ir a ser desmantelada. Entonces estamos en el peor de los escenarios, una política cambiaria que nos castiga en las ventas al exterior y una política cambiaria que premia a los que vienen a vendernos del exterior a Costa Rica, quebrando la producción local. Y si quebramos la producción para el mercado doméstico y quebramos la producción para las exportaciones y dejamos de ser competitivos en servicios y en turismo, el futuro de la economía costarricense marcha por un camino lleno de piedras y lleno de preocupaciones, en donde difícilmente vamos a poder salir adelante. Es por eso que es importante, ahora que discutimos los temas de la liquidación del presupuesto de la República del año 2014, que tengamos en cuenta cuál va a ser las condiciones en las que vamos a encontrar este país a pocos meses si mantenemos la misma política fiscal en cuanto al gasto, si no entendemos los cambios que hay que hacer en la política fiscal en cuanto al ingreso, con los requisitos que tendrá que cumplirse para que esta Asamblea Legislativa dé el paso de reformar las leyes de ingresos que den más ingresos tributarios, y por supuesto la política a nivel del Banco Central que signifique un cambio en el régimen cambiario que hemos venido manteniendo. Me ha sorprendido que en este tema del régimen cambiario he escuchado a lo que tildarían como economistas neoliberales
y he escuchado a lo que tildarían como economistas de una corriente más estatista coincidiendo desde todo el arco iris que podemos tener de ideas en medio entre unas y otras escuelas de pensamiento, coincidiendo en la necesidad de un cambio en la política cambiaria. Me parece que hoy en día, salvo por las autoridades que están en el gobierno, no hay discrepancias sobre los cambios que la política cambiaria está requiriendo en el país. Cuando tenemos, volviendo a retomar el punto, yo veo con respeto, pero también con algún nivel de sorpresa al presidente en sus recorridos por el país. Lo veo con sus disfraces, con los uniformes, con la forma en que llega a cada una de las comunidades. Oigo los chistes que se le hacen en las redes sociales, los selfies, los veo, en fin. Pero hoy quisiera decirle al presidente que el verdadero traje que tiene que ponerse es el traje de presidente de la República. El verdadero traje que tiene que ponerse don Luis Guillermo es el traje de estadista. Ese es el traje que él tiene que ponerse. Y si ese traje requiere algunos arreglos, hay forma en que con buena sastrería le podamos ajustar ese traje a lo que debe ser el traje de un verdadero estadista. Y esta Asamblea Legislativa, señor presidente, puede ser el cuerpo que actúe como el traje que le pone a usted a la medida ese traje de presidente de la República. Aquí estamos, presidente, dispuestos a completar esa visión de largo plazo de que carece Casa Presidencial y que usted honestamente reconoce cuando dice que para qué reformar la ley de empleo público si eso es para 20 años. Aquí, señor presidente, estamos dispuestos con hilo y tijeras a acomodarle ese traje para que actúe como presidente y para que actuando como presidente implementemos los cambios que Costa Rica necesita. Aquí tenemos una deuda con las futuras generaciones de que debemos de construir la patria que les dé las oportunidades como las recibimos las generaciones como la mía, de los hombres que construyeron, hombres y mujeres que construyeron en los años 40 la sociedad que hoy nosotros disfrutamos. Hoy lo que se requiere, señor presidente, es que podamos pensar en una Costa Rica para las futuras generaciones. Hoy de lo que se requiere es de visión y patriotismo para sentar las bases de la sociedad que debemos de construir. Nuestros nietos, nuestros bisnietos no nos perdonarán a nosotros y menos a usted, señor presidente, que es el que debe dirigir este país, si durante estos años no logramos enrumbar a Costa Rica por la ruta del desarrollo, por la ruta de la distribución justa de la riqueza, la que tenemos que generar y después tenemos que buscar cómo la distribuimos equitativamente, para que podamos erradicar la pobreza y la pobreza extrema, para que podamos construir una sociedad de jóvenes educados y preparados para que puedan tener un mejor futuro, para que, presidente, no tengamos que lamentarnos cada noche cuando llegamos a nuestras casas de que por acción u omisión de su gobierno hay cada día menos empleos y que debemos, por el contrario, de construir esa sociedad que los costarricenses merecen. Muchas gracias, diputada presidenta de ejercicio.